Bueno, hoy vamos a hablar de la opacidad fiscal del gobierno de Maduro. Es decir, de la incapacidad que tenemos quienes no pertenecemos al gobierno de saber cómo, de saber cuánto le ingresa al gobierno por concepto de exportaciones petroleras, impuestos, otras exportaciones controladas por el gobierno y cómo las usa. En la Constitución venezolana existe una serie de leyes, concretamente en el título sexto, Sistema Socioeconómico, capítulo 1, donde desde el artículo 299 hasta el 321, hasta el 321, se establecen una serie de principios constitucionales para garantizar que el gobierno sea prístino y eficiente en el uso de esos recursos. Desde que el gobierno chavista entró a este país a gobernar, ninguno de estos artículos se están respetando. Es decir, prácticamente un capítulo entero de artículos que están de adorno. Aquí, en esta simulación vamos a hacer algunas hipótesis de cómo el gobierno, de cuánto le ha ingresado al gobierno y de cómo el gobierno ha utilizado esos recursos. Hipótesis gruesas, arquetípicas, es decir, que reflejan la esencia de un comportamiento probablemente más complejo, pero que sirve para tener una idea bastante buena de qué es lo que está pasando con los ingresos fiscales del gobierno. Aquí tenemos una gráfica con la cual muestra a lo largo de los 19 años que tiene este gobierno gobernando, esta serie coloreada en rosado, el número 3, exportaciones petroleras totales, muestra mensualmente, a lo largo de los 217 meses que constituyen esos 19 años de gobierno, muestra cómo es una medida de lo que le ha ingresado al gobierno por concepto de exportaciones petroleras en dólares. Debería, según las cifras obtenidas de internet, del precio petrolero diario al cual Venezuela vende su petróleo, que aquí tenemos la evolución que hemos conseguido, la información, la data que hemos conseguido en internet de esa evolución durante estos años, y hemos conseguido también la información relativa a los volúmenes de producción. Esos volúmenes de producción, de ese volumen de producción hay una parte que se exporta y otra parte que va para el consumo interno, pero desde que las refinerías en Venezuela no están funcionando, todo se exporta para nuevamente importarlo. Entonces estamos aquí exportando absolutamente todo lo que producimos y luego importamos porque no tenemos capacidad de refinación para el consumo interno. Entonces aquí el supuesto es que exportamos todo lo que producimos lo exportamos. Entonces, si tenemos el precio del petróleo y tenemos el volumen de producción, entonces podemos calcular cuánto dinero significa eso, cuánto dinero debería haber obtenido el gobierno de esas exportaciones. Entonces, aquí tenemos que al final del periodo, es decir, hoy, en estos días, el gobierno ha recibido por concepto de única y exclusivamente de exportaciones petroleras, ha recibido 888.111 millones de dólares. Es decir, casi 1 trillón de dólares. Eso significa mensualmente significa un promedio de 3.600 millones de dólares mensuales que tuvieron que haber ingresado. Ahora, según la Constitución, ese petróleo tuvo que haber ingresado al fisco
con un rezago de más o menos 30, 35 días, vendes el petróleo y cuando recibes el dinero, PDVSA está obligada a enterar esos recursos en el fisco, según la Constitución. Sin embargo, este gobierno no respeta eso, y entonces hay un manejo prefiscal, es decir, antes de que sea entregado el fisco de cuánto va a ingresar, PDVSA hace un manejo en el exterior que es discrecional de esos recursos que obtiene. Eso es lo que llamamos aquí opacidad fiscal, es decir, una compleja red de fondos que terminan confundiendo a cualquiera que intente hacerle un seguimiento contable a esos recursos. Aquí tenemos lo que hemos explicado, tenemos exportación, una variable de estado, es decir, aquí vamos a acumular en este rectángulo, vamos a acumular las exportaciones petroleras anuales, y aquí las totales, y esto fue lo que vimos en el gráfico, esta cifra moviéndose en el tiempo. Aquí tenemos los supuestos de volumen de producción, los supuestos de cuotas de exportación, que dijimos que íbamos a exportar todo, es decir, la totalidad de eso. Aquí es un coeficiente que va entre 0 y 1. 1 quiere decir que lo exportamos todo. Y el precio petrolero diario. Es un gráfico que aquí vemos esa evolución. Entonces, de eso vamos a suponer que el gobierno entera en el fisco una proporción. Y la otra la mete en esa red imbricada y compleja de fondos para evitar que se le haga seguimiento de ese gasto. Esa es una hipótesis que estamos haciendo. Entonces, en esa red de fondos ocultos, según nuestro supuesto, estarían, si lo que del total de lo que exportamos guardamos la mitad en el exterior y lo demás lo registramos en el cifro, debería haber un total de 200, en la actualidad, un monto cercano a los 285.000 millones de dólares, de los cuales se han sustraído recursos en la medida que el gobierno ha ido necesitando para mantener la gobernabilidad interna del país, han mermado, y esos recursos que el gobierno ha utilizado, no con los fines de diversificar la economía, de aumentar la producción de nuestra economía interna, lo hemos utilizado para importar y distribuir a través de los mecanismos que el gobierno ha diseñado para llegarle en forma intravenosa al pueblo con fines políticos y electorales. Entonces, ese gasto ha sido, de acuerdo a esta hipótesis, 183.000 millones de dólares. Es decir, mucho menos de lo que el gobierno tuvo que haber dedicado para desarrollar el país. El gobierno se está guardando esos recursos en el exterior para enfrentar una época como esta. Es decir, rodeada y totalmente asediada por los principales socios comerciales que se le han volteado y que ahora le exigen transitar el camino de la democracia y volver a la Constitución. Entonces este gobierno tiene como un fondo, que son estos fondos ocultos aquí, que generan unos intereses y que también luego van a pasar parte de ese fondo. Esos intereses que ha generado ese fondo estarían por el orden de los 41.000 millones de dólares, casi lo que necesitaría Venezuela para funcionar a un ritmo consono con el desarrollo económico. Sin embargo, aquí no está entrando nada. Entonces, aquí estamos también manejando un supuesto de que el gobierno está vendiendo en el mercado negro cosas que hemos visto en internet, algunos indicios de pesquisas que se han hecho en Colombia, de cargamentos de coltán, de oro, diamantes y gasolina, que estamos calculando tiene un volumen significativo y que cada vez son más importantes dentro de este asedio económico del cual ahorita
está siendo sujeto al gobierno. Entonces, aquí tenemos un supuesto de las divisas que entran al fisco, que prácticamente es la mitad, y un supuesto de cómo entran al fisco, ¿no? Entonces, y que tiene un cierto ritmo, al principio estos picos altos obedecen a la razón de que en aquel entonces, al principio, los precios del petrolero se incrementaron tanto que significaron ingentes recursos financieros para el desarrollo del país, que fueron utilizados con otros fines, con el fin de generar alianzas estratégicas ofreciendo dinero en el Caribe y en sus socios políticos en la región. Bueno, la idea de este video es la de que la gente sepa qué es lo que está pasando, o que tenga una idea de cómo comprender lo que está sucediendo y cómo entender que el gobierno, tratando de instaurar un cambio sistémico, ha sido muy poco eficiente utilizando los recursos que constitucionalmente nos pertenecen a todos los venezolanos y que él maneja como su hacienda particular. Entonces, esa situación hay que terminarla. El manejo de esos recursos debe ser hecho con las máximas condiciones de eficiencia y eficacia, y también y el uso que se le dé debe ser consensuado. No puede ser un uso determinado discrecionalmente por los caprichos de una persona que ya ha dado suficientes señales de no tener las capacidades idóneas para gobernar un país en la crisis en la que nos encontramos. Bueno, muchas gracias.